Vamos a compartir la palabra de Dios en esta preciosa mañana. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, 1. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Otra vez. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Gracias te damos, Dios, en esta preciosa mañana, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Dios. Alabanzas sean a ti, mi Rey. Alabanzas sean a ti, mi Padre, Señor. Bendice a todos aquellos que van a estar escuchando esta palabra, Dios. Haz que pueda ser de bendición y que puedan ser tocados y puedan meditar en la palabra tuya, bendita de Dios, Padre Santo, Señor. Que todos puedan ser bendecidos, Padre Santo, en esta hora, atando y sujetando todo lo que venga a estorbar en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Y bendice a todo aquel pueblo que está escuchando la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir 3 puntos del Evangelio. El primero es el Evangelio histórico. Después estaremos tocando el Evangelio tradicional. Y por último, el Evangelio de ahora. Amén. Espero que podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros en esta preciosa mañana. Empezamos a hablar del Evangelio de Cristo. Nos vamos a presentar con grandes conflictos que nosotros como hijos de Dios vamos a poner como obstáculo, que son la autoestima. Es que yo puedo, es que yo no puedo, es que yo no puedo hablar, es que yo no estoy capacitado, es que yo creo que no tengo el don de hablar. Esos son los obstáculos que nosotros, todos los humanos, ponemos para no hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos estos obstáculos viene a ponerlos el enemigo para decirnos que nosotros no podemos, que nosotros somos inútiles, para no poder hablar de lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Amén. Dios ha transformado nuestras vidas. Dios ha transformado. Amén. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que transforme nuestra mente. Que nos desconectemos del pasado y empecemos a pensar en el futuro. ¿Cómo va a ser mi vida espiritual de aquí en adelante? Amén. Pedirle a Dios que renueve mi mente, que me dé la fuerza, que me dé la fortaleza, y que mi mente pueda aceptar el mandato y la voluntad de Dios en mi vida. Ahora como persona cristiana que soy, como persona salva que soy, tengo que pedirle al Señor que mi mente pueda entender que ahora soy una persona nueva, una persona renovada. Amén, gloria a Dios. Entonces, que yo no me preocupe qué es lo que yo voy a hablar, sino que Dios va a poner la palabra en mi boca en el tiempo que yo voy a hablar con la persona de Cristo Jesús. Entonces, pedir a Dios, Señor, yo no sé hablar y yo no sé qué es lo que voy a decir, pero yo tengo fe, confío en ti, de que tú vas a llenar en el momento que yo voy a hablar con la persona, tú vas a llenar mi boca de tu palabra, y las palabras van a salir aptas para el pecador. Amén. Ese debe de ser nuestra fe y nuestro pedir a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios, si nosotros le pedimos, Dios va a transformar y Dios va a cambiar también nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Entonces nosotros somos los que vamos a pedirle a Dios que nos cambie. Porque si nosotros no le pedimos a Dios que nos cambie, Dios no lo va a poder hacer. Nosotros somos los que estamos en oración
cada día pidiéndole a Dios, y nosotros sabemos cómo estamos mal delante de Dios. Amén, gloria a Dios, y decirle, Señor, mira, yo no sé ahora pedirte, pero gracias porque tengo al Espíritu Santo conmigo y que Él es el que me va a ayudar a pedir todas las cosas que yo quiero para ir transformando, para ir meditando en tu evangelio, Señor. Amén. Entonces, porque nuestro razonamiento, amén, se tiene que adaptar a la nueva vida que tengo hoy, que llevo hoy con Cristo Jesús. Porque mi razonamiento estaba adaptado al mundo, estaba adaptado a lo pasado, a lo malo. Pero ahora tengo que someter y pedirle a Dios que mi razonamiento ahora vaya caminando conforme a lo espiritual. Entonces, no es difícil si nosotros nos adaptamos a esa nueva vida y no ponemos por obstáculos, amén, todas aquellas cosas que nos pueden estancar y no nos dejan caminar, avanzar en el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en nosotros está el querer y el poder hacerlo si nosotros le permitimos a Dios que Dios nos ayude. Fíjate. Amén, gloria a Dios. En 2 de Timoteo dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio, amén, propio, amén, perdón, sino Dios nos ha dado un poder de dominio propio, sino Dios nos ha dado poder para hacerlo. Vamos a poderlo hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El dominio es accionar. Entonces, Dios nos ha dado dominio para accionar, para ir más adelante. Amén. Entonces, si nosotros no lo hacemos, vamos a quedarnos siempre hacia atrás. Siempre nos vamos a quedar estancados. Amén. Y Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar todas las cosas hacia adelante. Aunque el enemigo se oponga en nosotros tenemos que avanzar, dar ese paso de fe, ese paso de aprobación que nosotros necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tenemos la fuerza, nosotros tenemos la autoridad de hablar del evangelio. Amén. Y Dios siempre va a respaldarnos cuando nosotros nos disponemos a hacerlo, a hablar de la salvación. Dios nos va a respaldar. Amén. Porque nosotros nos podemos poner muchos obstáculos y decir, ay, ¿qué le voy a decir? Simplemente vaya usted y hable de su propio testimonio. Hable y diga quién era usted en el pasado y quién es usted ahora. Y qué experiencias está viviendo ahora en la nueva persona que está en Cristo Jesús. Ese es un testimonio grande para el mundo, para aquel que está en pecado. Amén, gloria a Dios. Nosotros simplemente testificamos con nuestro testimonio. Amén, gloria a Dios. Simplemente nosotros no tenemos que quedarnos callados ante las dificultades. Nosotros no tenemos que quedarnos callados. Amén, porque el enemigo dice, no, tenemos nosotros que hacerlo. Amén. Entonces, tú tienes que estar disponible y prepararte para que sea completamente la voluntad de Dios en tu vida. Prepárate para vivir y subir otro nivel. Amén. Porque nosotros estamos subiendo de vendamio en vendamio. ¿Qué quiere decir? De escalón en escalón. Vamos subiendo poco a poco. Amén, gloria a Dios. Entonces tú no quieras subir de un solo golpe hasta arriba. No, tenemos que ir subiendo poco a poco para poder ir entendiendo la voluntad de Dios, para poder ir entendiendo lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ir meditando poco a poco en su palabra
Y la palabra va a ir transformándonos, va a ir haciendo el trabajo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios, Señor. Entonces dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar a hacer algo para el reino de Dios. Y Lucas 12:47 dice, aquel Señor que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo azotes. Todos nosotros, ¿quiénes? Todos aquellos que tenemos preparados, aquellos que nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, Dios nos lo va a demandar. ¿Y quiénes somos los que tenemos que ir? A todo el evangelista, a todo el pastor, a todos los llamados, a todos los que han sido salvos con la sangre preciosa de Jesucristo. Esos tenemos que llevar el evangelio de nuestro Señor, amén, para que toda la gente pueda conocer quién es Jesucristo, quién es nuestro Señor, amén, gloria a Dios. Entonces nosotros, amén, gloria a Dios, tenemos que tener el conocimiento de lo que Dios nos habla. Y para que nosotros tengamos conocimiento, que es lo que Dios nos habla, tenemos que leer la palabra de Dios. Porque allí nosotros encontramos la palabra y Dios nos habla a través de su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz. Amén. Y dice que es más cortante, amén, gloria a Dios, que una espada de doble filo. Amén. Entonces, si la palabra es viva, la palabra es la que nos va transformando día a día. Amén. Entonces, nosotros tenemos que indagar, nosotros tenemos que escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque de esa manera estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A que hagamos su voluntad. A que hagamos la voluntad, no nuestra voluntad, no que nosotros nos acomodemos o que nosotros digamos, el evangelio se va a acomodar a lo que yo quiero. No, mi querido hermano, nosotros nos tenemos que incomodar porque vino el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es para incomodarnos totalmente. Antes estábamos acomodados, antes estábamos y hacíamos lo que nosotros queríamos, íbamos a donde queríamos. Pero ahora quiero decirle que no vamos a poder ir a donde nosotros queramos si no es la voluntad de Dios. Ahora yo tengo un compromiso con Dios y ahora yo tengo que decirle, Dios, es tu voluntad. Me conviene que vaya yo a tal lugar. Me conviene que yo agarre estas vacaciones con toda mi familia. Y si Dios dice, no conviene, es mejor que nos sentemos, porque no esperemos a que nos pase algo peor y después tengamos que lamentarnos. Amén. Porque antes no le pedíamos permiso a nadie. Agarrábamos nuestras maletas, nuestros tiliches y nos íbamos. Y nos fuera como nos fuera, pero allí vamos. Pero ahora no. Ahora tenemos un gran Dios, tenemos un Padre muy grande, amén, que tenemos que darle honra y gloria y que tenemos que respetarlo, nos guste o no nos guste, porque ahora somos hijos, amén, de un Dios soberano, de un creador, amén, de un Dios grande y poderoso, amén. Así es que nosotros ahora, si antes no le queríamos dar cuentas a nadie, pero ahora se las tenemos que dar a un rey, que es nuestro Dios todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Ojalá que en aquel día que Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Ojalá que nos encuentre haciendo la voluntad, porque si no va a ser muy triste que después de haber corrido la carrera vayamos a ser reprobados, amén, o más bien desaprobados. Va a ser lamentable, pero nosotros que tenemos la sabiduría de Dios, ojalá que nosotros sepamos usar la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos hoy con Él. Y vamos a tocar ahora el evangelio tradicional. El evangelio tradicional dice, yo creo lo que mi abuelita me enseñó.
Yo creo lo que mi abuelita dijo y lo que ella creía. Y yo voy a morir en las creencias de mi abuelita. Yo voy a morir en lo que mi padre o mi madre me dejaron. Amén. Ese es el evangelio tradicional. Amén. Y que dicen que hay un Dios, pero nunca han tenido una experiencia con Dios. Dicen, hay un Dios grande, hay un Dios milagroso, pero nunca han experimentado los milagros, nunca han tenido un encuentro con Dios. Siempre sus bocas están llenas de Dios, pero nunca han estado cerca del Dios de Israel, del Dios de la creación. Nunca han tenido una experiencia y lamentablemente hay mucha gente de esta que creen de esa manera, que son verdaderamente cristianos, pero son puros cristinos. Déjame decirte, amén, gloria a Dios. Toda esta gente se solapa y se esconde detrás de un evangelio barato, de un evangelio que no tiene poder. ¿Y saben por qué dicen estas cosas? Porque no quieren que se les hable de un Cristo poderoso, no quieren que se les hable más de la palabra, y por eso se escudan y dicen, yo he conocido a ese Dios. Amén. Entonces son personas que viven bajo un conformismo. Se conforman con lo que viven, y después, cuando viene el problema, cuando vienen las circunstancias adversas, están llorando y no saben a dónde acudir, no saben a dónde ir, no saben quién les va a ayudar. ¿Por qué? Porque nunca han tenido ese trabajo, ese tiempo de acercar y conocer al Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. Y quieren que de buenas a primeras, cuando tienen un problema, una dificultad, quieren que Dios les haga todas las cosas. Quieren que Dios les haga el milagrito, cuando antes ni siquiera se preocuparon y rechazaron a Dios, y no se quieren consagrar, no se quieren someter a Dios. Dicen que conocen a Dios, pero Dios está lejos de sus corazones. Dios está lejos de sus vidas. Cuando Dios quiere entrar a sus corazones, cuando Dios quiere entrar a sus vidas y que le conozcan verdaderamente como el gran yo soy, porque Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere permanecer en tu familia, Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú desconoces en la vida espiritual. Esa es la que Dios te quiere enseñar, que tú conozcas y entiendas. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros, déjame decirte, que no conocemos nada de la vida espiritual profunda, y por eso el enemigo no quiere que nosotros reconozcamos y conozcamos, porque las profundidades, amén, del reino de los cielos son maravillosas, son hermosísimas, las cuales nuestro entendimiento y nuestros ojos no han conocido todavía. Amén, gloria a Dios. Ojalá que tú puedas entender en esta mañana. Nosotros queremos un evangelio que se adapta a nuestras necesidades. Estas personas se conforman de solo ir a la iglesia los domingos y nada sucede nuevo en sus vidas. Nunca tienen nuevas experiencias con Dios. Se conforman con lo que la iglesia les da, pero cuando llegan a su casa se olvidan de la palabra de Dios, se olvidan de una oración, de tener una relación con Dios. Pero eso sí, cuando van los domingos se vuelven tan espirituales, pero solamente en esos momentos. ¿Y qué sucede después de los demás días? Se olvidaron de que hay un Dios, se olvidaron de que Dios les da de comer, se olvidaron de que Dios
los sostiene. Así está el mundo tradicional. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y cuando te dicen que leas la palabra, te da flojera, te da sueño. Y peor si te dicen que ayunes. Oh, no, hombre, que te va a agarrar úlceras. Dices, ay, no, es que yo estoy tomando medicina. Oh, es que yo me duele muchísimo mi cabeza y no lo puedo hacer. Mentiras del diablo. Porque todos lo podemos hacer. El que toma medicina y el que no toma medicina. Porque Dios toma control de todas las cosas. Y Dios toma control sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que te va a sustentar mientras tú estés en ayuno. Él te va a dar la fuerza que tú necesitas. Y tú te vas a poner fuerte más cada día en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo tu fe y tu confianza en aquel que te formó, en aquel que te dio vida, aquel que te dio espíritu de vida. Y todos lo podemos hacer. El único que no puede hacerlo es Satanás. Ese es el único que no puede ayunar. Pero todos de aquí en adelante sí los podemos hacer. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y hay mucha gente también que dice, ay, es que yo, cuando se trata de ir a la iglesia, quiero decirte que en la palabra de Dios dice en Hebreos que Abraham le dio a Melquisedec el 10% de lo que le pertenecía a Dios. Amén. ¿Quién le dijo a Abraham? Abraham no tenía conocimiento, pero sin embargo Dios puso en su corazón y él fue obediente y se lo dio a Melquisedec. Entonces nosotros, después de ser salvos, tenemos un compromiso muy grande delante de Dios, que nosotros tenemos que dar el 10%, amén, a la iglesia. Y no nos preocupemos qué es lo que van a hacer con el dinero. Nosotros que así como pagamos un bill, no vamos a ir, por ejemplo, un ejemplo. Si nosotros pagamos nuestros celulares, es un bill. Nosotros no vamos a ir a decir a la compañía, hey, ¿qué vas a hacer con este dinero que te voy a pagar? Nosotros tenemos que pagar y nos olvidamos de todo esto. Entonces así es Dios. Nosotros tenemos que dar el 10% a Dios y es como si fuera un bill. Nos tenemos que olvidar qué es lo que le hicieron. Nosotros tenemos una relación, tenemos un compromiso con Dios, y el que nos va a bendecir, a quien le debemos de pedir cuentas, es a Dios, no al pastor. Amén. Porque el pastor va a ir a dar cuentas en aquel día qué es lo que hizo con lo que nosotros le dimos. Y nosotros tenemos que olvidarnos para ser bendecidos, porque Dios te va a bendecir grandemente, porque Dios en su palabra lo constituye para todos nosotros. Y si Dios no lo dice, nosotros tenemos que obedecer para ser bendecidos. Porque Dios no se queda con nada. Si tú le das $1, Dios te lo multiplica. Dios te lo multiplica. Y te lo estoy diciendo yo, que he experimentado la gloria de Dios, que he experimentado, amén, como Dios bendice. Porque Dios no se queda, Dios no desea de nuestro dinero. Amén. Pero sí nos demanda obediencia. Que es lo que dice la palabra de Dios. Es mejor obedecer, amén, antes a Dios que a los hombres. Y es mejor la obediencia que los sacrificios, dice Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tú escoges? ¿La obediencia o los sacrificios? Que no son de Dios. Entonces, cuando tú hablas a alguien del Evangelio de Dios por primera vez, ¿qué te dice? Amén. Es que yo soy de la religión. Es que mis padres me enseñaron. Ahí voy a morir. Amén. Allí yo quiero quedar.
y ponen un montón de obstáculos. Amén. Entonces, pero nosotros, Cristo tiene para esa persona que aunque no va ni a la iglesia, pero escucha, pero se escuda, en ella para que no les sigan hablando. Pero quiero decirte que en Cristo hay paz, hay salud, hay vida nueva, hay palabra para todas necesidades. Dios tiene palabras, Dios tiene consejos para todos nosotros. De lo que tú quieras, ahí en la Biblia encuentras consejo para el chico, para el grande, para el anciano, para el adulto, para los matrimonios, para los divorciados, para todos. Hay palabra para todos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú no te has dado cuenta, pues ahora te estás dando cuenta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos da testimonio para cada uno de nosotros. Amén. Fíjate, que tú tengas Dios quiere que tú tengas tus propias experiencias y que no solamente vivas de las experiencias de los demás, porque hay mucha gente que vive de las experiencias de los demás, de lo que ellos les dijeron. Ellos empiezan a tomarlas como para ellos, como si ellos vivieran esas experiencias, y no. Amén. Entonces nosotros tenemos que vivir nuestras experiencias para que nosotros podamos fortalecernos, para que nosotros podamos tener fe. Amén. Entonces, en esta preciosa mañana yo te digo, acércate a Dios. Amén. Y deja el pasado y vive en el presente. Vive en el presente y no vivas de una religión. Amén. Porque Dios es salvación. Dios no es religión. Amén. Porque Dios quiere que tú vivas una salvación pura. Una salvación que nunca has vivido en tu vida. Amén. Y dice Eclesiastés 8:4. Dice que la palabra del rey es con potestad. O sea, con poder, con dominio sobre las personas. ¿Y quién le dirá? ¿Qué haces? Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer en ti y en mí. Amén. Y te puedes imaginar si Jesús estuviera ocupado y no te atendiera cuando tú estás necesitado. Si Dios dijera como el ser humano que apaga su celular y aunque tú tengas una emergencia no te contesta, entonces ¿qué sería si el Señor cerrara su celular o cerrara y dijera no estoy este día para nadie? O que Dios cortara el aire y dijera hoy no les voy a dar aire allá a los seres humanos en la tierra. ¿Te puedes imaginar? Que porque Dios dice no, pues hoy es día libre, hoy es día es un holiday, no les voy a dar el aire. ¿Qué sería de nosotros? Perdóname la expresión, pero caeríamos como cucarachas fumigadas, bien muertas, y no tendríamos para atrás la vida. Amén. Entonces por eso nosotros también, nosotros tenemos que ser misericordiosos y no darnos esa vida de orgullosos, de enaltecidos, como muchas veces nos ponemos con otras personas y decimos, dile que no estoy, nada más porque no queremos contestar. No hay que ser así. Dice el Señor que el que no se haga como un niño inocente, no entrará al reino de los cielos. No entrará. Entonces nosotros tenemos que hacernos como niños, como esos niños que si tú hoy les pegaste una nalgada y al ratito el niño te está abrazando, te está besando y te dice, papi, ya no lo voy a hacer. Entonces así es Dios con nosotros, nos está diciendo, si tú no eres como un niño, no entrarás al reino de Dios. ¿Verdad que es bien difícil? Es difícil, quiero decirle, pero eso es lo que Dios nos está diciendo. Amén, gloria a Dios.
Entonces, había una persona fue una persona que aceptó al Señor por primera vez. Y esta persona se le presentó un problema. Entonces no hallaba a quién acudir para que alguien le diera un mensaje. Entonces dice, voy a llamar al pastor para que me dé un consejo sabio. Entonces le llama y le dice, pastor, tengo un problema y quiero que me aconseje. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y le dice el pastor, ¿sabes una cosa? Dime qué es lo que es, pero esto te va a costar $50. Y le dice la muchacha con su inocencia, le dice, bueno, está bien, yo necesito de un consejo, está bien, le voy a pagar los $50 y deme el consejo. Entonces la muchacha en su desesperación le pagó los $50 por la palabra que le dio este siervo. Usted se puede imaginar hasta dónde ha llegado la comercialización con el Evangelio de Cristo, por dar una palabra, mis queridos hermanos, cuando dice Dios, da de gracia que por lo de gracia has recibido. Amén, gloria a Dios. Nosotros no le pagamos nada a Dios para que Dios nos bendijera y para que nos diera su palabra de poder, para que nos diera el Evangelio a reconocer, sino que Él fue a la cruz del Calvario por todos nosotros. Él al contrario pagó el precio por nosotros para recibir la salvación. Y nosotros aquí ¿cómo le pudiera llamar? Amén, gloria a Dios, aleluya. Orgullosos que somos y tan merecedores del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios, que muchos han comercializado con el Evangelio de Cristo. Y que Dios tenga misericordia en aquel día para que no puedan ser leños para el infierno. Ojalá y que se arrepientan antes que sea demasiado tarde, mis queridos hermanos, porque hoy como está el Evangelio, mucha gente lo ha pisoteado, mucha gente piensa que es para hacerse ricos. Que ojalá y que Dios tenga misericordia. Vamos a entrar en el Evangelio de ahora. Amén. Vamos a tocar. ¿Qué es lo que dice? Tú tienes que vivir un evangelio que te transforme de adentro para afuera, mi querido hermano. Aleluya. Un evangelio que te transforme. Porque hay mucha gente que quiere que el evangelio se acomode a sus necesidades. Y el evangelio nos tiene que transformar. Se tiene que mirar tanto por fuera como de adentro, especialmente, mi querido hermano. Aleluya. Poder de Dios. Porque el Evangelio de Cristo te va a liberar. El Evangelio de Cristo te sana. El Evangelio de Cristo te transforma con poder y gloria. Porque el Evangelio de Cristo levanta al paralítico. Porque el Evangelio de Cristo sana al paralítico, sana a los sordos, hace hablar a los que no saben hablar. Amén, gloria a Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es evangelio que mucha gente no conoce, mi querido hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque así como Dios sanó en los antepasados a todos hace 2000 años cuando Él estuvo aquí en la tierra. Amén, gloria a Dios. Dios te puede sanar. Dios te puede sanar de ese coronavirus. Dios te puede sanar de todo si tú tienes fe, si tú crees en Dios. Dios el mismo ayer y de hoy y por todos los siglos. Aleluya, poderoso es Dios. Simplemente Dios no nos sana porque muchas veces no tenemos fe. Pero dice Dios, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es Cristo de la gloria. No hay ningún otro Dios como Dios. Amén, aleluya. Si nosotros le pedimos, Dios nos transforma. Dios nos sana. Dios nos ayuda.
Dios nos provee lo que nosotros necesitamos. Si tú no tienes trabajo, humíllate a Dios, arrodíllate a Dios y pídele a Dios. Ese es el evangelio de hoy en día, que nosotros nos humillemos ante Dios sobre toda circunstancia, que nos sometamos a Dios y que le pidamos a Dios de todas nuestras necesidades que hoy en día estamos pasando. Y quiero decirte que Dios te va a ayudar y Dios te va a dar lo que tú necesitas hoy en día, porque Dios está mirando tu necesidad, porque Dios está mirando lo que tú estás pasando. Pero el único que no te quieres humillar, el único que no te quieres someter, eres tú a Dios, porque Dios, amén, gloria a Dios, nada le hace falta. Dios está en los cielos, amén, gloria a Dios, y Dios no deja de ser Dios si tú no lo quieres hacer. Aleluya, poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Amén, la palabra dice, amén, que Jesús tan solo no predicaba ni sanaba, sino Dios le daba a todo que él necesitaba. Amén, Dios les daba a todos los que necesitaban, y Dios escuchaba a todos. No nada más sanaba, sino Dios estaba allí para escuchar a todos los que tenían necesidad de palabra, a todos los que estaban tristes, a todos los que estaban desconsolados. Amén, gloria a Dios. Dios tenía tiempo, amén, Dios, para escuchar, amén, todas tus necesidades. Los únicos que no tenemos tiempo somos nosotros, amén, gloria a Dios, que corrimos de un lado para otro, buscando quien nos quiera escuchar, buscando quien nos quiera dar una palabra de amor. Pero quiero decirte que Dios está ahí para ayudarte, para darte consuelo, para poderte darte una palabra de estímulo, para darte una palabra, amén, que te levante, que te levante de donde estás tirado, porque ya no puedes levantarte, no estás decepcionado de la vida. Estás, amén, atribulado, pero yo te quiero decir, clama a Dios en estos momentos y Él te va a levantar, porque Dios es grande, Dios es poderoso y Él está allí para levantar al caído, para levantar al perdido. Si has caído muy bajo, quiero decirte que hay consuelo, hay palabra para ti. El diablo te ha dicho que tú no sirves para nada, el diablo te dice que tú ya no tienes remedio, pero yo quiero decirte que para Dios tú eres importante, que para Dios tú vales mucho. Levántate allí donde estás, o levanta un clamor, una palabra, y dice Dios, y dile a Dios, Dios, si verdaderamente me escuchas, si verdaderamente existes, levántame y enséñame a vivir. Y perdóname, Señor Jesús, porque yo quiero conocerte, yo quiero tener una experiencia, yo quiero vivir para ti, y verás las maravillas de Dios, mirás lo que Dios puede hacer por ti. Aleluya. Ese es el evangelio de hoy. Hoy es el evangelio de Cristo, que te dice hoy, aquí estoy para levantarte, aquí estoy si estás para morir, si estás hoy aquí y que ya no puedes más. Ven a mí, clama a mí, y yo te voy a contestar, yo te voy a responder. Yo estoy aquí para escucharte, mi querido hermano, amigo. Aleluya, poder de Dios, poder del Altísimo Jesús. Aleluya, aleluya. Dice la palabra, de cierto os digo, el que a mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén, Juan 14:12. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice Dios que si nosotros creemos en las obras que Él hizo, y nosotros haremos cosas más grandes si nosotros creemos en Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. No tenemos por qué avergonzarnos de aceptar al Señor como Señor y Salvador nuestras vidas, porque es lo que nos
es lo que más nos puede pasar. Amén, gloria a Dios, que tendremos una nueva vida, que tenemos algo nuevo, que vamos a experimentar la gloria de Dios y no podemos avergonzarnos de lo que nos va a transportar a una nueva vida, nos va a transportar a una nueva vida, vivir con Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Le damos la honra y la gloria a Dios. Amén. Porque Dios quiso revelar el evangelio a todos nosotros, y esto es bendición, esto es poder de Dios, y somos privilegiados porque el evangelio se nos reveló a nosotros cuando nosotros no valíamos nada. Se nos reveló la palabra de Dios y se nos siguen revelando los misterios que Dios tiene reservados para todos nosotros, y nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, porque Dios te espera con los brazos abiertos. Dios te espera para recibirte, porque tú eres importante para Cristo. Amén, gloria a Dios, porque Cristo nunca te va a rechazar, nunca te va a decir que no. Amén, gloria a Dios. Si tú eres una llaga podrida, amén, gloria a Dios, quiero decirte que Dios va a sanar todas tus heridas. Él les va a poner ese bálsamo a todas tus enfermedades. Amén. Y va a poner ungüento sobre todas tus heridas. Amén. Así es que en esta mañana, si esta palabra ha sido de bendición y tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día que tú puedes aceptar a Jesús como tu Salvador. Solamente entrégale tu vida, arrepiéntete de todo corazón y acepta su palabra y camina con la mano de Jesús y verás la gloria de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios le dice a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces yo te digo que tú mirarás la gloria de Dios en tu vida de aquí en adelante. Amén, gloria a Dios. Así es que en esta mañana te he dado a conocer, te he hablado de los tres puntos del evangelio. Amén, de Dios. Te he hablado del evangelio histórico y te he hablado del evangelio tradicional y del evangelio de ahora. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Amén. Y que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.